Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos Cogió la Noche. Qué placer estar con todos ustedes y les agradecemos por aceptar nuestra invitación lunes a viernes, 7:30 de la noche por el canal Cosmovisión en la franja informativa que incluye el programa Nos Cogió la Noche y también Cosmovisión Noticias. Recuerden que ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales, proponiéndonos temas, criticando los temas que tratamos aquí o la forma como los tratemos, haciéndonos sugerencias. Aceptamos todo tipo de sugerencias, críticas también son bienvenidas. Vamos a hablar hoy sobre el tema lo hemos titulado así, el desplome de CDO, porque recuerden ustedes que el 12 de octubre del año pasado ocurrió una tragedia en el edificio Space. 12 personas murieron y digamos que pudieron haber sido más, porque la gente del DAGRET logró ordenar la evacuación antes de que se desplomara la torre 6 del edificio Space. Se logró evitar una tragedia mayor, pero hubo una tragedia. Fueron 12 personas que fallecieron allí. Y después de todo esto, pues se han venido descubriendo una cantidad de irregularidades en otras unidades residenciales, otros edificios, construidos también por la misma empresa. Y en todos hay como, digamos que un común denominador. De eso vamos a hablar esta noche precisamente. Quiero presentarles a nuestros invitados. Comenzamos por las damas, por supuesto, Dayana McKay. Dayana es vocera de una nueva urbanización o un nuevo edificio que ahora también resulta con problemas, de Punta Luna 3. Dayana, gracias por aceptar nuestra invitación esta noche. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Buenas noches. Nos acompaña también el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien ha estado, digamos que al frente de las denuncias en el Consejo sobre lo que ocurrió con Space y con la constructora, y tiene otras denuncias además, porque usted lo mencionaba cuando hablábamos telefónicamente de que hay otros proyectos que también están afectados que no necesariamente son de CDO. Concejal, bienvenido. Hermano, muy buenas noches para usted, para la teleaudiencia, para los invitados. Efectivamente, esto hace parte de una hiper mega estafa inmobiliaria en la ciudad de Medellín, donde básicamente se concentran diseños de Jorge Aristizábal, que no solamente diseñaba para CDO, sino para otras urbanizaciones en Envigado, Itagüí, Sabaneta, Bello y Copacabana. Y nuestro invitado por parte de los afectados del edificio Space, Nelson Vanegas, a él también le agradecemos por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes muchas gracias por invitarnos y buenas noches para la audiencia y bueno, esperamos poder tener una buena conversación al respecto. Bueno, vamos a comenzar con lo último que ha ocurrido. Lo último que ha ocurrido es la diligencia de imputación de cargos a las personas que fueron llamadas por la Fiscalía para que respondieran por esto, por el caso del edificio Space específicamente. Esta diligencia se llevó a cabo hoy, aquí en la ciudad de Medellín, digamos que en el Palacio de Justicia, y allí estaban el señor Jorge Aristizábal, otras personas de CDO y también 2 curadores urbanos, que según la Fiscalía pues también están involucrados en esto. Eso digamos que es lo último que ha pasado, pero la historia comenzó, como decíamos al principio, con el desplome de la torre 6 del edificio Space. Fue noticia nacional porque, insistimos, hubo muertos allí, hubo personas que permanecieron atrapadas por algún tiempo y luego se lograron rescatar sus cuerpos. Y también decíamos al principio que pudo haber sido una tragedia mayor. Ahí estamos viendo imágenes ya cuando digamos que se derribó la torre 5 controladamente, porque definitivamente pues este edificio, según el estudio de la Universidad de los Andes, pues no puede ser habitado. Fue una tragedia, fue definitivamente algo que no tuvo por qué haber pasado. No podía haber pasado esto y fueron apareciendo poco a poco a medida que se iba, digamos que manejando este tema con CDO, se fueron apareciendo otras edificaciones, otras urbanizaciones como Ascensi, como Continental Towers, y también Colores de Calazania y Cerezos se llama. Cerezos de Calazania. En fin, y ahora Punta Luna 3. Y Altos de San Juan. Y Altos de San Juan. No sabemos hasta dónde va a parar esto, no sabemos cuántos son realmente. La gente de la constructora, pues por supuesto, no aparece ante los mismos afectados porque ellos se quejan todo el tiempo de esto. Y quiero que comencemos por el principio con la gente de Space. Ustedes, digamos que fueron los más afectados porque el edificio o una de las torres se desplomó y hay otra que también fue, digamos que derrumbada controladamente, pero hubo muertos allí. Sí. ¿En qué va, digamos que la negociación con la constructora, si es que hay una negociación?
Pues digamos que estructuradamente ya no hay una negociación. Nosotros como familias conformamos pues digamos un colectivo que nombramos una mesa de negociación de la cual yo hacía parte y con ellos nos estuvimos sentados alrededor de 5 o 6 semanas discutiendo la forma de llegar a un acuerdo amigable al respecto. Se llegó incluso a un acuerdo económico, pero finalmente la constructora en el último paso que dio al respecto fue imponer unas cláusulas contractuales para que ese acuerdo económico se pudiera cumplir. Los afectados, o sea, nosotros deberíamos firmar unas cláusulas que eran inaceptables para las familias y eso se le hizo saber a la constructora, se le envió una contrapropuesta de qué sería aceptable y ellos nunca volvieron a contestar y luego a través de otros medios y de forma indirecta nos han hecho saber que no quieren ya saber de la mesa de negociación y que están solo en disposición de negociar individualmente con las familias, lo cual sabemos pues que ha venido sucediendo con algunas familias, obviamente no sé si todas. Otras familias ya han firmado una acción de grupo con una firma de abogados y han demandado civilmente, están en ese proceso. Otros están esperando a que los llamen o los llamen para negociar, otros ya se han sentado con ellos, han recibido propuestas de todo tipo, unas que parecieran ser aceptables, otras que no necesariamente son buenas, pero oficialmente pues también hay un velo ya porque a las personas que van llegando a un acuerdo les imponen unos acuerdos de confidencialidad pues que obviamente ellos deben respetar, so pena de, aparte de todo, sufrir una demanda. Nelson, perdón que le interrumpa, cuando usted decía, cuando había negociación, la constructora nos hizo unas propuestas, es decir, les incluyeron allí unas cláusulas en esos contratos que ustedes consideran inaceptables. ¿Qué era eso inaceptable que a ustedes no les parecía conveniente? Por ejemplo, había una cláusula en ese borrador que vimos que decía, a pesar de que nosotros habíamos dicho que eso iba a ser inaceptable a las familias, decía que si la alcaldía, el municipio de Medellín, ordenaba la demolición completa del edificio, cosa que ya estaba además ordenada, ya se sabía, si ratificaba esa orden, entonces el acuerdo económico quedaba sin piso legal, que ese acuerdo quedaba no vigente. O sea, que no iba a haber nada porque eso ya estaba decidido. Exactamente, que lo que habría sería otra ronda de negociaciones o cualquier otra cosa que tampoco se sabía muy bien qué iba a hacer y por lo tanto pues a nosotros nos volvía, digamos, doblemente víctimas porque en el fondo, aparte de todo, nos teníamos que poner a sufrir porque la alcaldía no ratificara una orden de demolición que obviamente se sale del control de nosotros, que no depende de las familias y no nos queríamos además poner a hacerle barra a la constructora que tanto daño nos causó. Por lo tanto, eso era un contrato de esa forma que resultaba inaceptable desde todo punto de vista moral y ético para las familias. Bueno, concejal Bernardo Guerra, después de Space, con todo el escándalo que se armó, comenzaron a aparecer nuevos proyectos o ya edificios terminados con situaciones parecidas. Usted me decía ahora, ¿cómo lo mencionó usted cuando habló de estafa inmobiliaria? Esto es una mega estafa inmobiliaria de unas proporciones que aún ni la municipalidad ha dimensionado. ¿Por qué lo dice usted? Porque básicamente esto revienta con el desplome de Space, sigue con el desalojo de Continental Tower, luego el desalojo de Ascensi. Hace 3 semanas el desalojo de Colores de Calasania, 337 apartamentos. Denuncias de habitantes de Cerezos de Calasania de tiempo atrás. Hace 10 años vienen denunciando los de Calasania 1. Se suma a ello la nueva denuncia de Punta Luna 3, que desde hace 2 meses a la personería y al Consejo de la Ciudad de Medellín llegaron cartas a la comisión que yo presido denunciando los hechos que ellos veían supremamente graves. Y nos enteramos la semana pasada durante la comisión que Altos de San Juan, un proyecto de vivienda del Gobierno Nacional de vivienda gratuita, también que fue inaugurado el año anterior con alcalde y con presidente a bordo, se inició la repotenciación hace 3 meses con autorización hace 8 días de la Curaduría Cuarta. Entonces, casas gratuitas de estas tan famosas. Entonces tenemos casas gratuitas también del programa, repotenciándose ya con beneficiarios, no habitadas, pero ya con beneficiarios, incluyendo la Policía Nacional. ¿Y quién les construyó? Entonces va lo mismo, entonces el argumento es el mismo diseñador, Jorge Aristizábal, la misma constructora CDO y
estrato 0 y 1, casa gratuita. Estrato 2 y 3 en Calasanz, básicamente, y estratos 4, 5 y 6 en los proyectos que hay cerca, en el poblado, en no se escapó nadie. del Intercontinental. Ningún estrato se ha libre. escapado, pero no es solamente CDO, es que también hay proyectos a otras importantes constructoras en Envigado, en Itagüí, en Sabaneta, en Bello, en Copacabana hasta el momento identificados, pero lo que han hecho es estar callados, hacer repotenciaciones sin informarle a los inversionistas ni a los compradores. Entonces esto se tiene que denominar una mega estafa. Si a esto se suma lo otro que venimos discutiendo, las curadurías, específicamente la curaduría cuarta y la segunda, los incumplimientos y las interpretaciones de la norma que llevan a este tipo de desastres. Usted ve claramente que en el caso de Space y de Colores de Calasanz, el curador segundo, a quien se le está imputando en este momento por parte de la Fiscalía un homicidio culposo, básicamente hace en el 2007 una exoneración de la revisión técnica de 4 proyectos, 2 de ellos, el que ya se desplomó y el que se hizo por implosión. ¿Qué significa eso? Exoneración de revisión. O sea, que no tiene que hacerle la revisión técnica. O sea, no van a mirar cómo está. No, no van. ¿Y a raíz de qué? ¿A son de qué? Básicamente que por la experiencia de la constructora, del ingeniero que solicita la no revisión técnica, de los diseños de Jorge Aristizábal y de que cumplen con las normas del ICONTEC de calidad entre comillas, y básicamente a su experiencia. Y no hacen, y los exonera de la revisión técnica de esos 4 proyectos. Es decir, confiamos ciegamente en ustedes. Ah, sí, mire lo que pasa después, 7 años después. Bueno, esa historia es larguita y usted nos la va a seguir ampliando y también volveremos con Nelson para que nos cuente en qué están en estos momentos con la gente de la constructora y con la no negociación, sino qué esperan ustedes. Usted decía, lo último que ha aparecido hasta ahora y se ha publicado en los medios de comunicación, pues es el tema de Punta Luna 3. Diana McKay es vocera de la gente de Punta Luna 3. ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Por qué ustedes no quieren? Porque tengo entendido que no los están habitando todavía. No los han recibido. Ustedes no los quieren recibir. ¿Por qué? A ver, lo que pasa allí es que la obra está en construcción. La obra todavía no estaba pues en condiciones de ser habitada y estando en construcción fue parada cuando sucedió lo del Space. Y es de CDO también. Es de CDO y tiene el mismo calculista, pues el señor Aristizábal, exacto. Entonces, comenzamos nosotros, inmediatamente pasa lo de Space, querer desistir. Enviamos cartas a la constructora, buscamos pues por diferentes medios podernos comunicar con ellos, porque pues había muy poca gente que había pagado la totalidad del bien. Incluso casi todos estamos cerca de la cuota inicial pues del apartamento. Entonces no queríamos continuar allí, pues inmediatamente uno duda, ¿cierto? Le da temor de lo que sucede después de lo que pasa en el Space. No hay respuesta alguna de ellos. Para el 30 de septiembre la primera fase de la construcción estaba para entrega, ellos se tomaron la doble prórroga que legalmente tenían admitida pues por medio del contrato y esa prórroga se les vence ya totalmente ahora este 30 de mayo. Estamos a la espera de qué va a suceder porque ya supuestamente ellos deben entregar esa fase, pero la obra continúa parada, entonces no sé cómo van a hacer para entregarla. Usted, Diana, y las demás personas definitivamente no quieren que les entreguen esos apartamentos y como no han pagado mucho, sino casi la cuota inicial, pues que el contrato ya no siga vigente, es decir, devuélvanle lo que pagamos y ya. Eso es lo que les hemos pedido a ellos porque hay 2 preocupaciones grandes. Primero, repetir la historia de los afectados que ya hay, que lo habitemos y que nos toque desalojar más adelante, ¿cierto? Y pongamos en riesgo nuestra vida. Y en segundo lugar, que yo he dicho, la población de Punta Luna 3 es una población vulnerable por el estrato socioeconómico al que pertenece. Entonces allí hay gente que ha invertido, uno diría una cuota inicial, pero es que una cuota inicial para este estrato son muchos años de trabajo, son muchos años de ahorro. Y yo me he atrevido a decir que en muchos casos es imposible que se puedan volver a hacer a una cuantía igual pues en lo que hablamos respecto al dinero para volver a hacerse a un hogar. Estas imágenes que estamos viendo en este momento corresponden a Punta Luna, ¿o sí? Sí. Estas son en este estado está en este momento. Exacto,
Hay una fase pues ya prácticamente que estaba para terminar, que era la fase 1, la fase 2 y la fase 3 estaban adelantadas, y la fase 4 pues que veo que no hay ni un ladrillo hasta el momento levantado aún, que incluso me parece pues que han sido demasiado como fríos ante la situación de que nos sigan exigiendo que paguemos unas cuotas, porque si no entramos en el incumplimiento de un contrato. ¿Y en unas cuotas de qué? O sea, de una incertidumbre, de un bien que está en una incertidumbre. Los de la fase 4 ni siquiera tienen un ladrillo, pues, ¿cómo van a seguir pagando allí, siguiendo metiendo allí sus ahorros? Bueno, las imágenes que nos mostraba el concejal en su celular, que creo que ustedes les facilitaron, también pues dan cuenta de irregularidades ya detectadas por ustedes. No es solamente por la desconfianza, sino porque han encontrado también fallas, digamos que a simple vista. Sí, eso fue en una primera reunión que tuvimos como grupo, que en aquel momento pudimos acercarnos a la obra, porque después de que salimos de allí inmediatamente la cerraron para que ya no pudiéramos tener más acceso a ella, y fueron como cosas que notamos que sin ser arquitectos ni ingenieros, ni expertos en el tema, la lógica nos dice que no están bien. Y por eso la desconfianza. Exacto, por eso la desconfianza, y porque pues más que hablar de un proyecto es hablar ya de una cantidad de proyectos que han estado mal, y la preocupación de nosotros es que tiene la misma configuración estructural, el mismo calculista, el mismo curador, y fuera de eso es un bien de interés social, o sea que es mucho más económico. Si los que fueron más costosos salieron mal, porque el de nosotros habría de salir bien. El concejal iba a decir algo. Sí, que hay unas características, es el mismo curador básicamente, el curador segundo, son proyectos hechos por etapas, e igualmente el mismo calculista, como dice Diana, y hay otro hecho que es muy claro, que es que se repiten las dificultades que se presentan de manera inmediata con el video que ustedes llevaron al Consejo de la Ciudad de Medellín, donde con un dedo básicamente desmoronan casi toda la pega de un sector del apartamento, y el tema que tiene que ver con los acabados que de manera prematura, como el caso de Colores de Calasanz, que después de 6 años de habitado comienzan a hacer deflexión las losas por las excentricidades o por las luces tan amplias que hay en los diseños. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero en segundos regresamos para seguir hablando sobre este tema hoy aquí en Nos Cogió la Noche. Ya volvemos. Algunos dicen que es mito, otros que no existen, pero en BI Center ya puedes comprar repuestos usados legales. En BI Center, una nueva alternativa para comprar repuestos usados con precios insuperables. Ven a BI Center, Avenida del Poblado con calle 30, teléfono 448-3442. BI Center nos mueve.